En la unidad 1, en la unidad 1 del curso, vamos a estudiar funciones que están definidas de un intervalo abierto de los reales hacia Rn. En particular, aquí vamos a representar una función que va a estar definida en el intervalo, voy aquí a generar el intervalo, que va a estar definida en el intervalo menos 5, 10, este sería mi intervalo, hacia R3. Esa es la función que voy a construir ahorita y que vamos a analizar. Para poder construir o para poder expresar esta función que está definida de un subconjunto de R a R3, necesitamos escribir las que se llaman funciones componentes de dicha función. Entonces voy a poner aquí, por ejemplo, F1, será la primera función componente, y pues voy a ocupar alguna función, digamos, t cúbica, por ejemplo. ¿Sí? Esa es una primera función componente. Una segunda función componente, f de t igual a coseno de t. Y finalmente necesito la tercera componente. Aquí, por ejemplo, voy a poner la exponencial de t, ¿no? Así. Entonces, estas tres son las funciones componente de la función que yo voy a considerar. Todavía no escribo la función. He escrito nada más sus componentes. Aquí GeoGebra me grafica cada una de las funciones por separado, ¿no? La función verde tendría esta gráfica que yo creo que ya más o menos conocemos. La función 2 tiene la gráfica azul, también que yo creo que la mayoría ubica. Y así con la función 3. No, pero esas no me interesan ahorita por separado. Entonces las voy a quitar de la gráfica. No me interesa pensarlas ahorita por separado, sino como dije, me interesa pensarlas como las componentes de una función que voy a llamar f, ¿sí? Como las componentes de una función que está definida de un subconjunto de R a R3. Entonces aquí voy a poner F1 como la primera componente, F2 y F3. Y con esto, como ya están evaluándose las funciones en el valor t igual a 7, ¿sí? Aquí la t vale 7, este puntito. Entonces, la función me está arrojando un vector, ¿sí? Pero ya un vector en R3. Como esta cantidad es muy grande, 1096, la tercera componente, pues no puedo visualizar aquí ese puntito. No se ve, pero es porque la componente 3, pues es muy grande. Aquí apenas llega a 5, ¿vale? Entonces, a lo mejor aquí podría cambiarle un poquito, voy a cambiarle un poquito, algo así como t entre 10. A ver si funciona un poco. Sí, ya bajó a 2, nada más que ahora. El 343 es muy grande, t al cubo, entonces voy a modificar aquí también. T al cubo entre, ¿qué podrá ser? Entre 50. Creo que no va a ser suficiente, pero, pues ahí se alcanza a ver, ¿sí? Ahí está este puntito, ¿vale? Este puntito es el que resulta de la evaluación en la función del parámetro, que así se llama así le vamos a llamar a esta variable, del parámetro t, en 7. ¿Ok? En cuanto yo active este deslizador, porque esto es un deslizador, en GeoGebra así se conoce, en cuanto yo active este deslizador, pues se van a mover, van a tomar diferentes valores la t, y entonces mi puntito, dado por f, pues va a ir cambiando. Aquí voy a activar una cosa que se llama
mostrar el rastro aquí, mostrar el rastro, para que yo pueda ir viendo cómo va quedando la huella del paso de ese puntito, de la variación de ese puntito que está ahorita en color negro. ¿Ok? Entonces ahora voy a hacer voy a activar el deslizador. Bueno, ahí por los números muy grandes que se van generando, pues la curva se fue, pero ya ahí viene de regreso. Entonces, bueno, esa no se llama curva, perdón. Esa traza, esa imagen de puntitos que se está generando, ¿sí? Ahí podemos verla de diferentes perspectivas. Esto es la traza de la función que acabo de construir, ¿vale? Esta es la traza. Entonces, dado que solo está definida en un intervalo, pues tiene un principio y tiene un fin. Bueno, aquí no alcanzo a ver el fin porque los números son muy grandes, por ahí se ven. Pero si estuviera definida de menos infinito a infinito, pues esta tentativamente sería una curva de extensión infinita, ¿no? Eso podemos hacerlo con otra función, si es que quieren hacer algo así. ¿Vale? Las funciones que nos van a interesar estudiar en esta primera unidad van a ser aquellas, o van a ser, sí, van a ser aquellas que se llaman funciones diferenciables por pedazos. Funciones diferenciables por pedazos. O también funciones diferenciables. ¿En qué consiste una función o cómo puedo identificar que una función es o no diferenciable por pedazos? Bueno, pues lo único que tenemos que analizar son sus funciones componentes. Para yo poder decidir si mi función f es diferenciable por pedazos, debo de analizar sus funciones componentes. Cada una de estas funciones son funciones de R en R. ¿Sí? Esta función va de R en R, esta función va de R en R y esta función va de R en R. Por lo que le podemos aplicar el cálculo diferencial e integral que vimos en cálculo 1 y cálculo 2. ¿Sí? Ahora, sabemos que una función de R en R será diferenciable cuando podamos calcular su derivada en cada punto del dominio. En este caso, pensando que este fuera el dominio, de menos 5 a 10, la derivada de esta función sería 3 veces t cuadrada sobre 50. Y esa función sí se puede evaluar en cualquier puntito de los que están aquí. No tiene problema. Entonces, f1 sí resulta ser diferenciable en el dominio de la función. La siguiente función, f2, pues la derivada es menos seno, la derivada de coseno es menos seno de t. Y lo mismo, esa función derivada también se puede evaluar en cada uno de estos puntitos que están en el dominio. Por lo tanto, concluimos que la función f2 es diferenciable en el dominio. Finalmente, la tercera componente, la tercera función, la exponencial. Sabemos que la derivada de la exponencial es la misma exponencial y luego habría que derivar t sobre 10, que es un décimo. Entonces la derivada sería un décimo de e a la t sobre 10, la cual también se puede evaluar sin ningún problema en cualquiera de estos puntos. Entonces, como las tres componentes sí son diferenciables en el dominio, ya puedo concluir que la función f, la que ya va de R a R3, o de manera más precisa, que está definida de un subconjunto de los reales a R3, es en efecto diferenciable. Ya lo puedo decir. ¿Por qué? Porque he revisado la diferenciabilidad de sus componentes. A estas funciones, que son funciones diferenciables, las vamos a llamar curvas. ¿Ok? Ya sea que sean funciones diferenciables o funciones diferenciables por pedazos. De hecho, valdría la pena revisar cuál sería una función diferenciable por pedazos. Por ejemplo, la función tangente. Aquí voy a meter en lugar de
del coseno voy a meter la tangente. ¿No? Como ustedes recuerdan, la tangente pues no está definida en cualquier intervalo. La tangente tiene ciertos puntos de corte, ¿no? La función no se puede definir, porque como la tangente se define como seno entre coseno, esa división de repente tiene problemas. ¿Ok? Entonces, aquí la función ya no sería diferenciable, pero sí sería diferenciable por pedazos. Voy a ver qué dibujo se genera, entonces voy a borrar este dibujo que ya tengo acá. Estos puntitos que están aquí son ya de la nueva función f. Entonces voy a activar el deslizador para ver qué tipo de dibujito se genera, ¿vale? Voy a esperar un momento a ver si esto se hace con un poquito más de claridad, si se generan más puntos. Lo que podemos ver con lo que ya se está dibujando es que el dibujito está cortado. El dibujito consiste en varios pedazos. Ahí más o menos se ve. Y es justamente por la tangente que acabo de meter. ¿Sí? Entonces, esta es una función diferenciable por pedazos. ¿Por qué? Porque aunque la función 1, la componente 1 y la componente 2, componente 3 son diferenciables, la componente 2 solamente es diferenciable por pedazos. Entonces, la conclusión es que esta curva está dada por una función diferenciable por pedazos. Bien, pero entonces a esto es a lo que le voy a llamar curvas. Y una primera cosa que hacemos sobre las curvas es precisamente obtener un dibujo, obtener una representación gráfica, ¿no? Que ya lo estamos haciendo precisamente aquí en GeoGebra. Esta sería su representación gráfica. La observación que hay que hacer o lo que hay que destacar es que esta gráfica que estamos haciendo no es del tipo de las gráficas que hacíamos en cálculo 1, porque aquí solo estoy dibujando los puntos de la imagen. Los puntos que están en el dominio, que es este intervalo, no los estoy considerando aquí en el dibujo. ¿Vale? Entonces, la gráfica de una curva va a ser dibujar los puntos en el contradominio dados por la función. Para aclarar eso, voy a regresar un poquito. Voy a borrar estos puntos. Y por ejemplo, F1, esta curva verde. Esto es lo que veíamos en cálculo 1. Decíamos, la gráfica, creo que hice mejor, la gráfica de la función, por ejemplo, t cúbica, olvidemos tantito el 50, simplemente la función t cúbica. La gráfica de la función t cúbica es esta curva que está aquí, esta curva verde. ¿Vale? ¿Pero qué significaba? ¿Cuál era la idea de que esa fuera la gráfica? Pues que el eje horizontal, el eje rojo en este caso, representa el dominio y el eje vertical, el eje verde, representa el contradominio. La gráfica se hacía considerando el contradominio y el dominio en el dibujo. Eso es lo que hacíamos. ¿Sí? Y eso es lo que no vamos a hacer ahora. Ahora, ya cuando voy a hacer la representación gráfica de una curva, solo me tomo las tres componentes, pero del contradominio. Este intervalo es el dominio y ese no lo estoy tomando. Solo hago los puntos que se generan en el contradominio y con eso hago la gráfica. Después de que podemos graficar una curva, lo que hacemos, déjenme aquí cambiar la función porque no se ve feita. Voy a cambiarla por el coseno otra vez. Ahí está. Ya que obtuve la gráfica de la curva, lo que vamos a hacer
es interpretar ese puntito, en color negro, en color gris, como una partícula que se mueve en el espacio en este caso, ¿no? Porque estamos en R3. Vamos a pensar que ese puntito gris corresponde a una partícula en el espacio y esta partícula se está moviendo. Entonces, la gráfica representaría el camino que sigue dicha partícula. ¿Sí? ¿Qué camino está siguiendo esa partícula? Es lo que estaría representando esta gráfica. En ese sentido, pensando en el movimiento de una partícula, definimos la velocidad de una curva. La velocidad de una curva, lo voy a poner aquí con la letra V, se define como la función, la velocidad va a ser una función, de R o del dominio de la función f original, en este caso, este intervalo. Entonces, la velocidad es una función de R a R3 también. También va a ser de R a R3. Y va a estar formada, sus componentes, los componentes de esta función velocidad, van a ser las derivadas de las funciones componentes de la función f. Entonces aquí van a ser f1', f2' y f3. Aunque esta velocidad es una función, así como la f, aunque esta velocidad es una función, gráficamente no la voy a visualizar como lo hice con f, ¿sí? No voy a hacer exactamente lo mismo, porque si hiciera exactamente lo mismo, vamos a hacerlo nada más para que quede claro que eso es lo que pasaría. Lo que va a pasar es que, pues, voy a obtener como dibujo otro caminito, ¿no? Acá, ¿cómo lo puse anaranjado? Ah, me faltó aquí pedirle que mantenga el rastro. ¿Sí? Si hacemos la representación gráfica de la función v como lo hicimos con la función f, pues el dibujo que nos va a quedar va a ser pues un camino. También me va a generar un camino, ¿no? Ahí se alcanza a ver un poco. ¿Sí? Pero no, esa no va a ser la representación que voy a elegir. ¿Por qué? Pues porque en este caso, si hiciera esto, pues estos dos caminos parecen ajenos, ¿no? O sea, como que no hay una conexión entre el camino anaranjado y el camino gris. Pero sí la hay, ¿por qué? Pues porque justamente la función velocidad se obtuvo mediante la derivada de las componentes de la función f. ¿Sí? Entonces no voy a optar por esa representación gráfica para v. ¿Qué es lo que voy a hacer en este caso? Lo que voy a hacer es pensar que v es un vector. ¿Vale? Entonces, visto como vector, voy aquí a generar el vector, en principio será un vector que está anclado en el origen, aquí lo voy a poner 0, 0, 0, ese es el origen, y que termina justamente en el punto dado por v, o sea, en f1', f2', f2' y f3'.
así. Entonces, este vector, que ya es una flechita, ¿no? Como conocemos generalmente los vectores, ahí no se alcanza a ver muy bien, no es un vector tan grande. Aquí le voy a quitar el rastro para que me permita verlo mejor. Vamos a activarlo, vamos a ver qué está pasando. Sí, entonces, se genera el camino dado por la función f, y en cada momento de t, donde t generalmente se representa como un tiempo, entonces en cada tiempo estamos creando un vector. ¿Sí? Bueno, voy a borrar el camino f, me deje ver el vector. Y ahí se ve más claro el vector. Entonces de repente es más corto, de repente es más largo, de repente apunta en una dirección, de repente apunta en otra, ¿no? Pero se genera el vector. El único detalle ahorita con este vector, pues es precisamente que está anclado en el origen. Entonces lo que quiero es que ese vector no esté anclado en el origen, sino que vaya sobre el punto que le corresponda en la curva o en el camino. ¿Sí? Entonces aquí voy a hacer un pequeño, un poco de álgebra, en GeoGebra, para poder hacer que este vector que está anclado al origen se vaya hacia el punto que le corresponde en el camino. Entonces voy a detener aquí la animación. Y para eso, bueno, pues lo único que vamos a hacer es la suma de f con v. Si se acuerdan, la suma de vectores me hace una traslación de vectores. Entonces hago esa suma, f con v. Y ya que tengo esa suma, ahora sí voy a generar mi vector, le voy a llamar w. Bueno, a ver si voy a poder, voy a tratar de mover a este. No llamarle v, sino llamarle w. Para que el que quiero que sí dibujemos, ya se llame v. Aquí lo voy a llamar v. Y entonces mi vector va a ser el que empieza en el punto dado por f y termina en el punto dado por la suma. Así. Ese es mi vector. Ese es el vector que realmente quiero que se represente gráficamente. Entonces vamos a ver qué es lo que está pasando, qué sucedió con este pequeño cambio. Ya no quiero ver sino quiero ver el camino, quiero ver el vector. El vector lo voy a poner otro color. Igual anaranjado. Vamos a ver si eso funciona. Por alguna razón. El vector es muy pequeño. Los vectores son muy pequeños. Por eso es que también hace rato. Déjame hacer un poquito más, acercar un poquito la imagen para ver estos vectores porque no se están viendo. Y ahí se alcanza a ver. Okay. Entonces, el camino, ahora en cada punto, tiene un vector, que es precisamente el vector velocidad. ¿Sí? Pero como pueden ver, ya va ese vector anclado a cada punto de la curva. Voy a hacer un poquito más pequeños estos puntos. Bueno, no están muy grandes, también estorban para ver la... Y los puntitos ya son muy pequeños, pero ahí se ve muy bien ya el vector. ¿Sí? Así como se define la velocidad de una curva, se define también la aceleración. Entonces, de manera muy natural, podemos ver aquí,
Desafortunadamente ya ocupé la letra A. Y a ver si puedo cambiarle este nombre. La aceleración la vamos a definir pues como la función cuyas componentes están dadas por la segunda derivada de las componentes de la función de la curva. ¿Okay? Entonces aquí sería la segunda derivada de F1, la segunda derivada de F2 y la segunda derivada de F3. Y esa es la aceleración. De nueva cuenta, surge la misma situación. Este vector aceleración, ahorita así como está, estaría anclado en el origen y lo que necesito es llevarlo a cada uno de los puntos que correspondan sobre el camino dado por la curva, ¿sí? Sobre la traza de la curva. Entonces voy a hacer el álgebra que hice hace rato. Primero hago la suma, voy a llamarle C. Voy a hacer la suma de A más F, que es el vector posición, como dice el compañero. Y ya que tengo la suma, ahora sí genero el vector que voy a llamar A, que va a estar anclado en el punto F y va a terminar en el punto C. Así. Entonces, estos dos no los quiero ver, solamente son auxiliares. Este es el que voy a graficar. Este es el que voy a graficar. Voy a poner aquí otro color. Mejor. Rosa. Más delgado. Entonces, otra vez, sobre cada punto en la curva, voy a tratar de acercarme. Más. Ahora, no solo voy a tener un vector, que es el vector velocidad, sino voy a tener dos vectores, el vector velocidad y el vector aceleración. Miren, ahí medio que se alcanza a ver el vector rosa y el vector amarillo. ¿Sí? El punto de posición casi no se ve, lo voy a hacer más grande. ¿Sí? Entonces, ahorita que active el deslizador, se va a generar la traza y sobre cada punto estarían los dos vectores, el vector velocidad y el vector aceleración. Ahí se ven, el vector rosa y el vector amarillo. Un tercer concepto que vamos a definir para una curva, aparte de la velocidad y la aceleración, como vectores, vamos a definir, bueno, como vectores o como funciones vectoriales, porque como decíamos, la velocidad es una función vectorial. ¿Sí? Su dominio es el mismo que tiene la función f y el contradominio pues es R3. Lo mismo la aceleración. La aceleración es una función vectorial cuyo dominio es el mismo de la función f y el contradominio es R3 en este caso. ¿Sí? Ahora vamos a definir una función que no es vectorial, sino es una función real que se llama la rapidez. La rapidez no es otra cosa más que la norma de el vector velocidad. Entonces, gracias a que aquí tengo la velocidad con la letra V, simplemente voy a poner que R es la norma de V. Y entonces lo que tenemos es un número, no un vector como en los casos anteriores, sino un número, que representa, o más bien que se denomina como la rapidez. Y bueno, físicamente lo que estamos diciendo que sería esto, es la rapidez de la partícula en cada punto, ¿no? Entonces podemos, lo puedo poner aquí. Entonces vamos a activar el deslizador para ver cómo también, aparte de los vectores rosa y amarillo, aceleración y velocidad, también se va
moviendo el valor de la función rapidez. Entonces, ¿qué significa esto? Pues que si el puntito gris representara a una partícula moviéndose en el espacio, en cada puntito que va pasando, su rapidez es distinta, ¿no? Por ejemplo, ahí va más lento, 0.6, digamos, vamos a ponerle unidades, ¿no? Metros sobre segundo, por ejemplo. Entonces ahí, por ejemplo, serían 1 metro sobre segundo, 2 metros sobre segundo, 3 metros sobre segundo, 5 metros sobre segundo. O sea, cada vez la rapidez va incrementando para esta partícula. Y esos son los tres conceptos que tenemos ahorita definidos para una curva. Y repito, estos conceptos pues están muy conectados con la idea de que una curva corresponde a la descripción del movimiento de una partícula en el espacio.